Bienvenidos a la comunidad Cofinanzas. El día de hoy estaremos hablando acerca de proyectos financieros. Cofinanzas. Tomemos un café y hablemos de finanzas con el Dr. Wilson Montealegre. El día de hoy estaremos hablando acerca de proyectos financieros. Hacia fin de mes estaremos entregando un celular entre nuestros suscriptores y para participar solo necesitas inscribirte en el link que dejaremos aquí en la descripción de este video. Wilson, hay una pregunta muy importante para hoy. ¿De dónde viene Cofinanzas? Bueno, Cofinanzas es un proyecto de la firma WMP Consultores en proyectos financieros y tributarios, quienes preocupados por todo este cambio en el mundo económico y financiero, quiso desarrollar un producto específico a nivel social para que muchas personas como ustedes puedan tener contenido de valor y con el objeto de que ustedes puedan conocer mucho más de lo que es el mundo económico, el mundo financiero y puedan participar activamente en la generación de proyectos como hoy lo veremos en este contenido. Así es. Qué bueno que ustedes puedan compartir este material con sus amigos, personas cercanas y podernos ayudar entre todos. Wilson, tomemos un café y hablemos de finanzas. Y quiero recordar, que este gran proyecto hace parte de toda nuestra comunidad financiera y ahí participa nuestro gran amigo Caleb, quien también preocupado desde el mundo social ha querido hacerse partícipe de este proyecto con el objeto de que ustedes, amigos suscriptores, puedan conocer específicamente contenido de valor y todo lo que hacemos es de temática social. Acá no se les va a cobrar nunca ningún dinero por todo el material, por todo el contenido y por todo lo que ustedes puedan participar activamente en nosotros. Muchísimas gracias, Caleb, por hacer parte de este proyecto y a ustedes sigamos aprendiendo de la comunidad financiera a través de Cofinanzas. Recordemos a nuestros patrocinadores. Si quieres un café excelente, toma café San Clemente. Y recordamos a nuestro gran aliado estratégico Guillo Arango, quien a través de su canal de deportes nos ha venido mencionando. Hemos trabajado mancomunadamente, ya que se acercan las finales del fútbol colombiano y con todos sus análisis, con todo su contenido temático, le damos un gran saludo a la distancia. Le decimos, Guillo, haces parte de nuestra estrategia, combinando fútbol y finanzas. Tremendo, ¿no? Sí, FF, fútbol y finanzas. Eso, así es. El tema de las finanzas realmente hace parte de la vida de todos nosotros. Así es. Podría decir que de todos los seres humanos. No solamente lo podemos ver desde el sentido empresarial, sino en la cotidianidad. Todos estamos ahí siendo afectados positiva o negativamente en el tema financiero. Pero hablando de proyectos, Wilson, hagamos como siempre esa descripción inicial para profundizar en el tema. ¿Qué es un proyecto? Bueno, un proyecto es un esfuerzo temporal que se hace con el objeto de crear un producto o un servicio. ¿Por qué es un esfuerzo temporal? Porque todo proyecto nace y tiene un vencimiento. No importa que sea de larga duración. No importa que, por ejemplo, en Colombia se está construyendo el proyecto Metro. Nace con una fecha específica y debe finalizar con una fecha específica. Cuando ya se crea este producto o este servicio, ya se pasa a la operación, pero el proyecto finaliza con la entrega del producto o del servicio. Eso que acabas de mencionar creo que ha causado a veces una conmoción en las personas. Claro. Porque todos iniciamos un proyecto, o a mí me ha pasado de manera particular que iniciamos un proyecto y no estamos pensando en cuándo se va a terminar. A veces quisiéramos que fuese algo permanente. Sí, o para toda la vida, pero es clave entender que es un esfuerzo temporal. Eso es clave. Mira algo importante, Caleb. La misma vida de nosotros es un proyecto, porque nosotros tenemos una fecha de nacimiento y tenemos una fecha de finalización, que es la muerte. Lo que yo haga desde mi nacimiento a la muerte es todo lo que surgió en mi proyecto de vida. ¡Wow! Bueno, así que por favor tomen nota. ¿Existe alguna clasificación de los proyectos? Claro que sí. Existen los portafolios, los programas y los proyectos definidos como tal. ¿Qué es un portafolio? Un portafolio es cuando yo tomo, Caleb, muchos programas y muchos proyectos mancomunados y sobre eso debo entregar un resultado en materia macro.
Entonces, ¿has escuchado hablar de los macroproyectos? Sí. Son realmente portafolios que se crean. ¿Por qué? Porque la unión de cada uno de los servicios que va a prestar, digamos que este macroproyecto, efectivamente es un proyecto específico. Me voy a dar a entender. Mencionaba el proyecto Metro de Bogotá, ¿cierto? El proyecto Metro de Bogotá es realmente un portafolio. ¿Y este portafolio qué recoge? Programas, por ejemplo, de índole social y proyectos como, por ejemplo, la generación de una calzada. Esa generación de una calzada específica de la ruta o la primera línea del metro ya es un proyecto definido, pero no es la única. Al unificarlos con programas y esta serie de proyectos mancomunados de una forma organizada, se vuelve un portafolio. Ese portafolio de proyectos se entrega después como un gran resultado. Entonces ya después no llamaremos Proyecto Metro de Bogotá, sino llamaremos Metro de Bogotá, porque ya es un producto. Ya es un hecho. Ya es un hecho, es una realidad. Ahora, programas. ¿Qué son programas? Como su nombre lo indica, es la sumatoria de proyectos que no necesariamente van en forma consecutiva o en una forma dinámica de generación, sino que yo puedo tener un proyecto al inicio, un proyecto al final, pero la sumatoria de estos proyectos concatenados me genera un programa. Vamos a hacer un ejemplo de un programa. Cuando nosotros escuchamos Familias en Acción, no sé si has escuchado hablar por allá del término Familias en Acción, que se fue como un proyecto de carácter social. Ese programa tenía proyectos coordinados, como por ejemplo, la entrega de dineros o recursos, la entrega de alimentación, la entrega de salud o toda la parte médica, y ese programa lo que hizo fue unificar todos estos proyectos para que saliera un programa social llamado Familias en Acción. ¿Sí ves? Ahora, el proyecto como tal ya lo definimos como un esfuerzo temporal, pero ese esfuerzo temporal, Caleb, tiene que ser medido, tiene que ser totalmente asignado a recursos, tiene que ser totalmente gestionado. ¿Por quién? Por las personas que tienen la habilidad y la capacidad para poder desarrollar un proyecto. En este caso, un gerente de proyecto. Y este gerente de proyecto tiene su equipo de trabajo que mancomunadamente trabajan ¿para qué? Para alinearlo a un programa o a un portafolio. Bien, entonces son tres cosas: portafolios, programas y proyectos. Eso puede ser una pregunta interesante para el tema del celular. Vayan tomando nota, no lo vayan a dejar pasar por alto. Bien, ahora, nos decías al inicio que nuestra vida, o sea, ese esfuerzo temporal, también lo podemos ver de forma práctica en nuestra vida. Un día nacimos y un día tenemos que despedirnos. Esperamos que antes de esa despedida hayamos logrado todas las cosas y nuestro propósito de vida. Así es. Así el proyecto, entonces, como tiene un inicio y tiene un final, podríamos estar hablando de un ciclo de vida del proyecto. Correcto. Háblanos de eso, por favor. Bueno, entonces, cada vez que yo voy a desarrollar un proyecto, debo primero pasar por una fase de inicio. ¿Qué es una fase de inicio? Es mirar la idea básica de ese proyecto, cómo va a operar mi producto, cómo voy a desarrollar como tal mi proyecto, qué gente necesito, qué recursos necesito. Las personas se conocen en el mundo de proyectos como los stakeholders, ¿sí? Y esos stakeholders son necesarios dentro del proyecto. Entonces, si yo voy a hacer un proyecto, por ejemplo, de música, debo contar con personas especializadas en el mundo de la música. ¿Para qué? Para que me vayan dando una orientación en el proyecto. Pero no necesariamente el gerente de proyecto debe ser músico, sino es la persona que conoce cómo estructurar el proyecto. Eso está en la fase de inicio, entonces está escribiendo así como tú estás haciendo ahorita, tomando el apunte del caso para después transformar toda esta parte documental en un acta de inicio, y en esa acta de inicio le voy dando forma. Es decir, que en ese primer paso, ¿sí? Si puedo usar el nombre, tú me dirás, sí. Debemos definir qué queremos. Correcto, debe definir qué quiero, con qué recursos cuento, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a medir y finalmente cuál es el resultado esperado, no el resultado obtenido. ¿Sabe la diferencia entre el resultado esperado y resultado obtenido? Claro, el esperado es el que tiene que ver con la expectativa de lo que queremos alcanzar, y obtenido es después de haberlo hecho, ¿no? Claro, entonces, ¿qué debe hacer el gerente de proyecto? Debe ir sumando criterios de éxito. ¿Sabes qué es un criterio de éxito? No, señor. Bueno, vamos a aclararlo para que al final pueda lograr ese resultado esperado. Un criterio de éxito es poder empezar a coordinar los recursos y decir, si yo tengo mañana 100 pesos, puedo comprar un pan, ¿sí? Entonces está planificando comprar un producto y tener un recurso.
pero si no tengo en eso, en el momento 100 pesos, no puedo comprar ese pan. Pensemos ahora en un proyecto. Si yo estoy revisando que voy a desarrollar un producto, como en el caso del proyecto Metro, debo decir que debo tener los recursos esperados por el Estado y los recursos a nivel nación y los recursos esperados por el Estado a nivel distrito, y la unión de estos dos va a hacer que se ejecute el proyecto. Entonces, un criterio de éxito, ¿qué es? Tener la disponibilidad del recurso. Es un criterio de éxito. Si yo voy sumando todos los criterios de éxito, tener la gente alineada, ¿sí?, contratada, tener las maquinarias de una vez definidas, tener la empresa de consultoría que me está haciendo toda la gestión de proyectos, tener la empresa de consultoría que es la que está gestionando el proyecto, tener todo alineado, tengo criterios de éxito. Y la sumatoria de criterios de éxito, ¿qué me va a llevar a mí? A que el proyecto no es que sea totalmente exitoso, pero que realmente pueda, digamos, tener una gran visión de que va a llegar a un buen resultado. Si en ese ciclo de vida del proyecto tiene lugar la planificación. Claro que sí. Entonces, después de que inicia todo este contexto dentro de la mente del cliente, mira que ¿quién hace la fase de inicio? No la hace el gerente del proyecto. Él se sienta con el cliente. Yo empiezo a decir, oye, Caleb, ¿tú qué quieres hacer? No, que yo quiero construir este pocillo. Ah, bueno, pero lo quieres dorado, azul, etcétera, ¿qué tamaño? Eso lo van construyendo en la fase de inicio. Pero ya después planifico. ¿Qué empiezo a planificar? Todo lo relacionado con recursos. Empiezo a planificar todo lo relacionado con personas que van a participar, personas a nivel de recurso y después de talento humano. Después empiezo a planificar con qué sistemas de información cuento, con qué metodología, Caleb, voy a empezar a implementar mi proyecto, cuál va a ser el alcance, ¿sí?, cuál va a ser el tiempo del proyecto, qué va a ser el costo del proyecto, a cuánto estimo que va a ejecutarse en materia de costo, y realmente empezar a, digamos así, a nivelar ese alcance, tiempo, costo y todos los márgenes de restricciones que me permiten a mí tener los preliminares, ¿sí?, los preliminares de cada uno de, digamos, de las variables necesarias para poder generar un proyecto. Eso está en la fase de planificación. Y Wilson, sería interesante que algún día dedicáramos un episodio completo acerca de la planificación, porque creo que, o por lo menos de manera práctica, yo insisto que todo esto que estamos aprendiendo aquí en Cofinanzas lo aplicamos en nuestra vida, y yo prefiero verlo así resulta más efectivo para mí. Claro. Creo que grandes errores que he cometido ha sido porque tuve fallos en esa planificación. Claro que sí. Qué bueno sería que pudiéramos todos aprender un poquito más acerca de la planificación. De hecho, Caleb, de este ciclo de vida del proyecto, vamos a ampliarlo en la siguiente emisión porque aquí arrancamos un nuevo proceso temático. Después de la planificación viene la ejecución. ¿Pero qué es la ejecución? Pues llevar a la práctica la planificación. Poner en acción todo lo que hemos estado preparando. Exactamente. No tiene sentido de que yo planifique de que el tiempo del proyecto sean 2 meses y me gaste 1 año. Pues no tiene sentido. La ejecución. Entonces quedó mal planificado o quedó mal ejecutado. Entonces, basados en eso, tenemos que analizar Sí. que la ejecución es poner en acción la planificación. Bien. Y si quedó perfecta, Entendido. el proyecto va con criterios de éxito. Excelente. Ahora, después de que ya estamos trabajando y estamos corriendo, estamos en plena ejecución, ¿la supervisión tiene lugar, tiene valor en medio de todo esto? Claro que sí. Anteriormente era el monitoreo del proyecto, pero se cambió al contexto de supervisión. ¿Por qué? Porque es necesario hacer seguimiento. ¿Desde cuándo? Desde cuando se hace la fase de inicio. Yo debo darle seguimiento. Porque si yo en la fase de inicio digo que necesito $1.000.000 para mi proyecto y no tengo sino 700.000, pues tengo que empezar a mirar cómo se van a buscar los recursos para completar ese millón, porque realmente debo medir. Lo que no se mida no va a existir. ¿Por qué? Porque se vuelven elefantes blancos. Entonces, concepto muy, muy sonado en nuestra Colombia. Claro que sí. Entonces, yo para poder medir debo conocer el proyecto. Entonces, por eso me voy desde la fase de inicio, fase planificación. Y en la ejecución voy revisando si lo que se inició y se planificó se está ejecutando. Y si no es así, tengo que devolverme, decirle a mi gerente de proyecto qué está pasando entre la planificación y la ejecución. Sí, Wilson, tú tocas un tema muy sentido en nuestro país. A mí me da risa es porque todos tenemos elefantes blancos. Sí.
bueno, digamos no todos para no juzgar a todo el mundo, pero creo que muchos de nosotros hemos iniciado cosas y se nos han quedado sin terminar, sin concluir. Entonces, es muy posible que esa parte de supervisión, de seguimiento, ahí no somos muy efectivos. Claro que sí. Y mira que para hacer seguimiento debo contratar gente experta, porque yo a veces hago mal los seguimientos. En el contexto empresarial y todo esto, pero en la vida personal, También debo hacer yo mismo. ¿Cómo podemos hacer un seguimiento? Porque es que ahí es donde quiero como enfatizar, ¿no? Mira, pasa esto. Cuando yo de manera personal no resuelvo cosas, así se manifiesta en los grandes proyectos. Con ciertas matrices, Caleb, yo hago una matriz diciendo cuáles son mis fortalezas, qué oportunidades tengo desde mis fortalezas, cuáles son mis debilidades y qué amenazas tengo en mis debilidades. Entonces, por eso tenemos mucho tiempo, ¿cierto? Vamos a tener una serie de contenidos al respecto de proyectos para que podamos nosotros ir evacuando esto, porque la vida en sí misma es un proyecto. Así es, te quedó bastante claro. Entonces, teniendo todo eso claro de la supervisión, al finalizar el proyecto, pues tengo una fase de cierre. ¿Qué es la fase de cierre? Entregar el proyecto. ¿A través de qué? De un producto o un servicio. Si, por ejemplo, estoy construyendo un apartamento, entonces la fase de inicio de los planos y demás, la planificación viene siendo el tiempo, contratar los constructores, los arquitectos, los ingenieros, etcétera. La fase de ejecución es que ellos lo pongan en marcha, ¿cierto? Todo lo que he planificado. Voy midiendo de que todo vaya estando muy bien en la supervisión y al final el cierre, ¿con qué se hace? Con un acta de cierre donde te están entregando las llaves del apartamento. Ese es el producto ya. ¿Sí ves? Ahí cierra el iniciaría otra cosa, pero el proyecto se terminó. Ahí inicia la operación, ya el proyecto finaliza. Pero mira, Caleb, que no hemos llegado al contexto del proyecto financiero. ¿Y el enfoque cuál es? El enfoque es que todo esto que vamos a aprender de proyecto tiene una gran situación de resumen, que es la parte financiera. Porque realmente nosotros nos enseñan proyectos, pero no nos enseñan el enfoque financiero dentro del proyecto, y es cuando tenemos problemas en las ejecuciones porque se nos acaban los recursos. Por ejemplo, a nosotros se nos está acabando el recurso del tiempo para poderlo explicar, y por eso es que debemos continuar con esta serie de proyectos financieros. Bueno, bien vale la pena tomar un café y hablar de finanzas. Amigos, este contenido que estamos preparando para ustedes tiene la intención de ayudarnos unos a otros a salir adelante en nuestros proyectos de vida, nuestros proyectos empresariales y, ¿por qué no?, nuestros proyectos sociales. Le estamos apuntando a llegar a muchísimas personas. Por eso los animamos a que, si no se ha suscrito a este canal, lo haga ahora, nos deje su like, active su campanita para estar enterado de todas nuestras publicaciones, y también animarles a que puedan referir a otras personas, compartan este canal con los otros, porque definitivamente esto cada vez está tomando más fuerza, y no solamente porque queremos llegar a más personas, sino porque queremos ser un factor de transformación en la vida financiera y económica de nuestros seguidores. Wilson, gracias por ese material que compartes hoy con nosotros. No, gracias a ti, Caleb, y para ustedes empieza hoy un nuevo ciclo de aprendizaje para que estén pendientes de nuestro canal. Nuestro canal siempre va a tener contenidos de mucho valor, pero siempre va a tener contenidos frescos, didácticos, actualizados, con la mejor metodología, y todo esto es para ustedes. Aprovechenlo, y aparte de eso, se pueden ganar un celular, como lo ha dicho Caleb, en todas estas transmisiones, porque realmente queremos que ustedes estén totalmente con nosotros y que seamos parte de su vida cotidiana, de su gran proyecto. Así es, inscríbase en el link para participar de esa entrega del teléfono. Mi amigo, que tengas un excelente día. Que estés muy bien, Caleb, y tomemos un café y hablemos de finanzas.